Lo importante es que al problema hay que encararlo. Mientras tú no lo encaras, mientras tú no lo enfrentas, ¿correcto? Tú piensas que no lo puedes doblegar. Nosotros en las artes marciales, ¿no es cierto? Yo soy profesor de artes marciales, ¿ya? Practico. En las artes marciales, cuando yo entro a combatir, yo no voy a pensar que él es más grande, o más bajo, o más gordo, o más fuerte que yo. Yo no pienso en eso. Yo pienso que lo voy a vencer, y lo venzo finalmente. Al margen de las edades, de las diferencias, es actitud, es pensamiento. Yo tengo que entrar con la convicción que lo tengo que vencer, y finalmente lo termino venciendo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de actitud. Encara el problema. Sea tributario, llegó la SUNAT, viejo, llegó la SUNAT. Te desesperas, ¿no? Oye, llegó la SUNAT, pues. Vamos a armar el expediente. Vamos a estudiar el problema y vamos a plantear las soluciones. Y finalmente, oye, qué sencillo fue esto, ¿no? Oye, el examen, cuando mis alumnos de la universidad, el examen, todo el mundo está preocupado, unas ojeras enormes, ¿no? Preocupadísimo. Oye, hermano, estudia, investiga, analiza, y después, oye, qué sencillo fue el examen. Sí, pues, porque tuviste el coraje de enfrentarlo. Uno se muere de miedo, pierden el siglo, vuelven a salir desaprobados y no terminan la universidad. Y aparece el concepto de la frustración. ¿Y todo por qué? Porque no fuiste capaz de enfrentar el problema. En el camino está la solución de las cosas. En el camino está la solución. Por eso decía un tema que fíjate que es fundamental, y yo lo recuerdo, que tiene que ver con lo siguiente, ¿eh? Los problemas terminales, las enfermedades terminales, que tú ya sabes de qué se trata, tienen una puerta. La puerta es el tema del estrés. Si tú tienes un problema de estrés, que luego te puede conducir a una depresión, si tú tienes un problema de estrés, obviamente las defensas bajan y vienen todos los problemas, hasta problemas terminales. Dios no lo permita, ¿no? Oremos para que así no sea, ¿ya? Hoy día me han anunciado que un chico de la Academia de Judo tiene problemas, ¿no? Vamos a solidarizarnos con él, ¿ya? Ahí está el sensei de Judo, colega también, ¿ya? Entonces, ¿y saben cuando en un artículo fundamental dice, ¿sabe cuál es la puerta del estrés? La puerta del estrés son las frustraciones. La frustración, ahora, todos tenemos frustraciones, ¿eh? Oye, yo quise ser más alto, no lo soy. Quise ser más delgado, no lo soy. Quise tener más dinero, tampoco, ¿no? Quise estudiar en Harvard, tampoco, ¿no? ¿No es cierto? O quise ser un egresado de Oxford, tampoco, ¿no? Entonces, fíjate, hay frustraciones, ¿no? Quise casarme así, asá, con ella, sin ella, ¿no? ¿No es cierto? Pasa eso también. Entonces, ¿sabes qué? Este artículo nos decía que en esencia el tema es tener la capacidad para administrar las frustraciones. Oye, cuando leí ese artículo me quedé, oye, dice que la vida fundamentalmente está en saber administrar la frustración, porque la frustración va a existir, porque obviamente uno tiene el deseo de y no puede alcanzarlo, y si tú tienes ira, si tú tienes envidia, y si a eso le sumas venganza, oye, ¿qué está pasando con tu administración de frustración? ¿Qué está pasando? Cuando por el contrario tiene que ser reconocimiento, valoración, respeto, ¿no es cierto? ¿Qué valor? Oye, te aprecio, ¿no es cierto? Debo reconocer la calidad de tu informe técnico. Eres un profesional de éxito, exitoso. Quiero aprender de ti. Eres un ejemplo, ¿no es cierto? Eres realmente un ejemplo a seguir. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando entramos a entrenar a nosotros, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pero si tienes un lenguaje diferenciado, no puedes administrar, pues, tu frustración. Tú ves un carro que quieres tener y lo que vas es golpearlo al carro porque tú no lo puedes tener. ¿Qué ha pasado con esa frustración? Oye, tú tendrás que decir algún momento, sobre la base honesto del esfuerzo, de la dedicación, lo podré tener y muchas cosas más. Hay que esperar el tiempo necesario, ¿no? Porque si no te emborrachas de poder, pues. Porque dice, ¿por qué renuncias? Mira, el 75% de renuncias laborales no se debe a aspectos remunerativos, ¿eh? Ni aspectos de infraestructura, ni aspectos tecnológicos, ni aspectos que tienen que ver con organización y funcionalidad. ¿Sabes quién es el responsable? Es el jefe. Por el jefe se renuncia, porque es
un ruin, ¿no es cierto?, un arrogante y un soberbio, ¿no es cierto?, y por él, ya, pero el principal problema, ¿sabes cuál es? Es la interrelación trabajador-jefe. Es que finalmente no se pudo resolverlo porque obviamente quienes son los subordinados no supieron administrar sus frustraciones. Porque el común es criticar al jefe, no es valorar. A pesar de que el jefe es el principal problema, la interrelación jefe y personal es también un mayor problema. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado con el concepto de la frustración. Si tú la sabes administrar, no va a pasar nada, no va a haber estrés. Échate el palo a un costado, ¿no? Y tú dices, con entrenamiento hay que estar en movimiento. Si no puedes correr a velocidad, corre. Si no puedes correr, camina, ¿no es cierto? Si no puedes caminar, baila. Y si no puedes bailar, pues muévete, que es lo importante. ¿Ya? Hay cosas que se hacen en movimiento, tú sabes, ¿no? Todo se hace en movimiento, ¿ya? Y entonces lo importante es estar en movimiento, ¿ya? Porque de esa manera liberas la administración de la frustración, que es objetiva, ¿ya? Muy bien. Y luego tiene que ver el concepto, alguno me decía, oiga, pero ¿dónde radica el tema central, ya? Dice que la emoción, desde el punto de vista positivo, es la principal herramienta para administrar la frustración. Cuando yo leí eso, dije, caramba, estamos hablando de gestión pública. ¿Cómo es eso de la emoción? Dice que la persona que logra el máximo momento de su vida emocional es el que puede lograr administrar las frustraciones propias de la persona humana. Oye, la máxima expresión de la emoción, ¿cuál es? Oye, ¿cuál es la máxima expresión de la emoción? Quiero descubrirla, necesito identificarla, ¿no es cierto? Quiero conocerla, ¿cuál es? ¿Cuál es la más? Oye, mira, yo cómo disfruto de mi clase, ¿no? Para mí esto es una bendición, es un regalo del Señor estar frente a ustedes. Él ha permitido que yo esté con ustedes y yo me siento emocionado, ¿no es cierto? Eso es, me siento emocionado. Y dice, ¿qué pasa si tú, producto de esa emoción, gritas? ¿Qué pasa si, producto de esa emoción, levantas los brazos? ¿Qué pasa si, producto de emociones, terminas tú arrodillado levantando los brazos? Y luego tus ojitos se vuelven rojos y comienzas a llorar de emoción y a exclamar y decir que amas, ¿no? Que has descubierto la felicidad en tu vida. Y entonces ese sentido de emoción se llama espiritual, que tiene que ver con el alimento del alma, porque tú crees, ¿no es cierto? Y tú dices, yo amo realmente, y te abrazas y te das el abrazo de la paz, ¿no es cierto? Ese es el sentido de la emoción que expresa que tú vas a ser capaz de poder lograr la administración de las frustraciones que todos tenemos. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje central.